¿Escuchaste que Potifar cambió de sexo durante su encuentro con José? Que el mismísimo oficial egipcio que compró al joven hebreo era, en realidad, una mujer disfrazada o alguien que se transformó. Esa afirmación ha estallado en TikTok, Reels y videos de YouTube donde influencers aseguran que está en el original hebreo, que la iglesia lo ha ocultado por siglos o incluso que es uno de los secretos más oscuros de la Biblia. Pero espera, ¿de verdad dice eso la Escritura? ¿De dónde salió esta teoría? ¿Y por qué se ha vuelto tan popular entre creyentes emocionales y curiosos digitales? Hoy vamos a enfrentarnos cara a cara con la verdad. Y no cualquier verdad, la que emerge del texto bíblico, del idioma original, de la historia egipcia y del análisis teológico serio. Vamos a desarmar el mito desde dentro, revelarte cómo nació, qué palabra fue malinterpretada, y cómo se cruzaron el sensacionalismo moderno con la ignorancia bíblica. Pero no solo te voy a decir esto está mal, te voy a mostrar paso a paso quién fue realmente Potifar. ¿Qué significa su título en hebreo? Porque algunos textos antiguos lo llaman eunuco. Y si un eunuco podía tener esposa en el mundo antiguo. También vamos a entrar en los detalles más ignorados del relato de José. ¿Fue realmente una historia de tentación y cárcel, o de injusticia y poder político disfrazado? ¿Y qué papel jugó la esposa de Potifar en todo esto? Este no es un video para curiosos rápidos. Es para quienes quieren respuestas reales. Y si tú eres uno de ellos, te recomiendo que sigas al canal Historias Enigmáticas de la Biblia, donde revelamos los secretos más impactantes del texto sagrado, sin sensacionalismo barato pero con toda la fuerza del misterio. Porque en la Biblia hay más preguntas que respuestas, pero las respuestas reales valen más que 1000 likes virales. Potifar no es solo el jefe de José en la historia bíblica. Es mucho más que eso. Y entender quién era realmente es crucial para desmontar la confusión actual. Primero lo básico. El nombre Potifar aparece en Génesis 39:1, donde se nos dice que era un oficial de Faraón, capitán de la guardia, un egipcio. Esto parece directo, pero si miramos con atención el texto hebreo original, algo se enciende. La palabra clave aquí es saris, traducida como oficial. En hebreo, saris puede significar dos cosas: eunuco o funcionario de alto rango. Y aquí es donde estalla la controversia. Durante siglos, algunos traductores optaron por la palabra eunuco, y de ahí nacen las interpretaciones más radicales. ¿Cómo un eunuco está casado? ¿Y si Potifar no era realmente un hombre? ¿Y si Potifar era una mujer disfrazada para tener poder en Egipto? Son teorías que suenan cinematográficas, pero también son producto de una mala lectura del texto. Porque en el contexto del antiguo Egipto, un saris no necesariamente era un hombre castrado. De hecho, muchos de los más altos funcionarios del faraón eran llamados así por su cercanía al trono y por la confianza que inspiraban, no por una condición física específica. Potifar era poderoso. El término capitán de la guardia sugiere que estaba al frente de la seguridad personal del faraón, probablemente el jefe de una élite militar. Era más que un guardia, era el jefe de los guardias, el hombre de confianza que controlaba el acceso al monarca más poderoso del mundo antiguo. Y estaba casado. Eso, por sí solo, ya debería poner en duda la idea de que era un eunuco literal. Pero la confusión se agrava cuando intérpretes modernos e información bíblica mezclan conceptos, extraen términos fuera de contexto y los fusionan con ideas actuales de identidad de género o cambio de sexo. El resultado, una teoría viral, pero sin base bíblica ni histórica. Sin embargo, conocer el verdadero perfil de Potifar nos permite ver la historia de otra forma. No era simplemente un obstáculo para José. Era un hombre de honor, atrapado en medio de una tormenta doméstica que podía destruir su carrera y su nombre. Piensa en esto, su esposa acusa a José de intento de violación. Él sabía que José era íntegro, pero tampoco podía desmentir públicamente a su esposa sin quedar como débil o ridículo ante el faraón. Entonces actúa. En lugar de ejecutar a José, lo manda a prisión. Una prisión real, pero no una sentencia de muerte. Es posible que eso fuera su forma de salvarlo, sin arruinarse a sí mismo. La figura de Potifar está llena de matices. No fue ni un villano, ni una víctima total. Fue un hombre poderoso, lidiando con las sombras de la mentira, el poder y la reputación. Y cuando lo entendemos así, la historia cobra vida de verdad. Así que no, Potifar no cambió de sexo. Lo que cambió fue nuestra capacidad de leer bien el texto. Por eso, si tú también quieres rescatar la verdad detrás de las versiones virales,
Te invito una vez más a seguir Historias Enigmáticas de la Biblia. Allí, las Escrituras vuelven a hablar, sin filtros modernos, pero con toda la intensidad del misterio eterno. Ahora que sabemos quién era Potifar, es momento de entrar en uno de los episodios más intensos, turbios y malinterpretados de toda la Biblia, el encuentro entre José y la esposa de Potifar. El relato comienza en Génesis 39:6-7, donde se dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Esa doble descripción no es común. En la Biblia, muy pocos personajes reciben elogios físicos tan directos. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que lo que viene no es una simple anécdota, es una historia de tensión, belleza, deseo y moralidad. La esposa de Potifar no aparece con nombre propio. No sabemos cómo lucía. No conocemos su trasfondo. Pero sí sabemos una cosa, ella lo vio y lo quiso. Y le dijo sin rodeos, duerme conmigo. En el mundo egipcio, especialmente dentro de una casa aristocrática, esa frase era una orden, no una invitación. José, siendo esclavo, no tenía derechos. Podía obedecer y ser recompensado en silencio. Podía negarse y enfrentarse a consecuencias impredecibles. Pero José eligió una tercera opción, ser íntegro. Su respuesta fue firme. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No fue una excusa, fue una declaración de principios. Él no actuaba por miedo a Potifar, ni por temor a perder su estatus. Lo hacía por fidelidad a su fe, en un entorno completamente ajeno a sus valores. Eso ya es impactante. Pero lo que sigue es más intenso aún. Ella no lo intenta solo una vez. Lo acosa todos los días. Es una estrategia, una persecución, un juego de poder. Y José resiste, hasta que un día, ella lo atrapa por la ropa. Él huye, dejando su manto en sus manos. Y ahí, se rompe la historia. Ella, humillada y frustrada, decide vengarse. Grita. Reúne a los criados. Les cuenta que José quiso violarla. Y les muestra su ropa como evidencia. Pero no se detiene ahí. Cuando llega Potifar, repite la acusación, con frialdad. El hebreo que trajiste a casa, vino a deshonrarme. No dice su nombre. Lo llama el hebreo. Lo deshumaniza. Lo convierte en amenaza. Y se protege a sí misma usando el miedo como arma. Ahora bien, Potifar escucha todo esto. ¿Y qué hace? Aquí viene lo extraño, no lo manda a ejecutar. En esa época, un esclavo acusado de violar a la esposa del amo moría. Sin defensa, sin juicio, sin misericordia. Pero Potifar no lo mata. Lo encierra en una prisión especial, la cárcel donde estaban los prisioneros del rey. Eso no era un castigo normal. Era una prisión política. Un lugar donde aún se reconocía cierto estatus o inocencia. ¿Por qué hizo eso? Muchos estudiosos creen que Potifar no creyó completamente la historia de su esposa. Conocía a José. Sabía de su carácter. Sabía que todo prosperaba bajo su mano. Y tal vez, esa pequeña duda fue suficiente para salvarle la vida. No podía dejarlo libre. No podía contradecir públicamente a su esposa. Pero tampoco podía matar al hombre en quien confiaba más que en muchos egipcios. Así que hace lo único que podía hacer, lo elimina del escenario, pero le deja abierta la posibilidad de sobrevivir. Y aquí, el texto bíblico brilla con fuerza. Porque en ningún momento Dios abandona a José. En prisión, vuelve a prosperar. Gana respeto. Administra. Y, eventualmente, su fidelidad lo llevará al trono junto al faraón. Pero todo comenzó aquí. Con una mujer poderosa, con una tentación, con una falsa acusación, y con un joven que eligió sufrir antes que pecar. Eso es lo que hace esta historia tan poderosa. No necesita teorías extrañas. No necesita adornos modernos. Lo que ocurrió fue suficientemente intenso por sí mismo. Sin embargo, porque el texto nunca menciona que Potifar esté presente durante el intento de seducción, muchas voces actuales han aprovechado ese vacío para insertar interpretaciones forzadas. Que si Potifar era mujer, que si todo era una relación de tres, que si había travestismo de por medio. Pero el texto no da ninguna de esas pistas. Y cuando se ignora el contexto, el idioma original y la cultura antigua, surgen esas versiones virales que solo buscan escándalo. Por eso es tan importante estudiar con profundidad. José no fue víctima solo de una mentira.
Fue víctima de un sistema donde el poder distorsiona la verdad. Y aún así, eligió mantenerse puro, firme, fiel. Y si esto te mueve el corazón, es porque la historia no ha perdido fuerza. Sigue hablando. Sigue quemando. Y si quieres más historias como esta, donde desmontamos los mitos modernos y devolvemos el misterio sagrado a su lugar, suscríbete a Historias Enigmáticas de la Biblia. Aquí no solo contamos lo que pasó, te mostramos por qué todavía importa. Pero, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quién fue el primero en decir que Potifar había cambiado de sexo? ¿Acaso hay una versión secreta de la Biblia que nadie nos ha contado? La verdad es que no necesitas una Biblia oculta. Lo que necesitas es una palabra, Saris. En los últimos años, miles de videos en TikTok y Reels han explotado con esta teoría. ¿Sabías que Potifar en realidad era una mujer trans? Dicen algunos. Otros van más allá. José fue acosado por un hombre que antes era mujer, afirman sin pestañear. La audiencia, fascinada por lo escandaloso y lo secreto, comparte, comenta, viraliza. Y así, una mala interpretación del hebreo se vuelve una verdad absoluta para millones de personas que jamás han abierto un diccionario bíblico. ¿Pero qué pasó realmente? La confusión comienza con una sola palabra del hebreo bíblico: Saris. Este término aparece en Génesis 37:36, donde se dice que Potifar era un Saris del faraón. La mayoría de las Biblias traducen esto como oficial, funcionario o incluso capitán de la guardia. Pero algunos traductores, y peor aún, algunos influencers sin preparación han señalado que Saris también puede significar eunuco. Y sí, técnicamente, es cierto, Saris puede referirse a un eunuco. Pero aquí es donde comienza el caos. Un eunuco, en el mundo antiguo, era un hombre castrado, muchas veces puesto al servicio de la corte, especialmente en áreas sensibles como los harenes. Esto era común en Persia, Babilonia y también en ciertas épocas de Egipto. Entonces, si Potifar era un Saris, ¿era un eunuco? Y si era un eunuco, ¿cómo tenía esposa? Aquí es donde entra la lógica viral. Si Potifar era un eunuco pero tenía esposa, entonces quizás no era hombre, o quizás antes no lo era, o quizás era una persona trans, y de ahí, el salto mortal a la teoría más compartida en redes. Potifar era una mujer trans que cambió de sexo y luego trató de seducir a José. Pero volvamos un momento al texto. La palabra Saris no siempre significa eunuco, y de hecho, en muchos contextos, se usa simplemente para referirse a un oficial de alto rango en la corte. En hebreo, como en muchos idiomas antiguos, las palabras tienen una gama de significados. Su interpretación depende del contexto, no de una sola definición rígida. Además, en el mismo texto bíblico, vemos que Potifar está casado, y su esposa cumple un papel central en la historia. Si tomamos el significado literal de eunuco como un hombre castrado incapaz de mantener relaciones sexuales, entonces tendríamos que asumir que la Biblia cometió un error, o que la historia fue escrita sin lógica. Y eso, para los creyentes y los estudiosos del texto, simplemente no tiene sentido. Otra fuente de confusión es la variedad de traducciones bíblicas. En versiones como la Reina Valera, Potifar es llamado capitán de la guardia. En otras, como la Biblia de Jerusalén, se le llama oficial de palacio. Muy pocas se atreven a traducir Saris como eunuco. Pero las pocas que lo hacen, sin la debida nota aclaratoria, abren la puerta a miles de interpretaciones modernas, algunas legítimas, otras absolutamente erradas. Y ahí es donde las redes sociales hacen su trabajo. Un clip de 30 segundos, una frase sacada de contexto, una afirmación sin base, y de pronto, Potifar ya no es un personaje histórico o bíblico, sino un icono de debates actuales sobre género y sexualidad. ¿Puede el texto bíblico usarse para estos fines? ¿Es válido reinterpretar personajes según agendas modernas? Son preguntas complejas, pero lo cierto es que la historia de José no necesita distorsión para ser fascinante. La verdad es poderosa por sí sola. Y como verás en la siguiente parte, la palabra Saris es más misteriosa de lo que parece. Ahora que sabemos que todo empezó con una sola palabra, Saris, es hora de preguntarnos lo esencial. ¿Era Potifar un eunuco, de verdad? Para responder, no basta con lo que dicen los videos virales. Hay que mirar más profundo, al idioma hebreo, al mundo antiguo, y a los matices que solo se revelan cuando no tenemos prisa. La palabra hebrea, Saris, aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento.
En muchos de esos pasajes, el contexto sí sugiere que se trata de eunucos literales, es decir, hombres castrados puestos al servicio de reyes. En Daniel 1:3, por ejemplo, se dice que Nabucodonosor ordenó traer jóvenes israelitas para ser educados en su palacio, y fue un saris quien ejecutó esa orden. Ahí, el término tiene sentido. Era un funcionario de la corte babilónica, probablemente castrado, como era costumbre. Pero el problema surge cuando asumimos que todas las veces que aparece saris, significa exactamente lo mismo. En realidad, saris es un término flexible. Dependiendo del reino, la época y la estructura política, puede significar un funcionario real de confianza, un oficial militar al servicio directo del rey, un supervisor del harén real, o, sí, un eunuco castrado. Entonces, ¿cuál de estos significados aplica a Potifar? Miremos el texto. Génesis 39 nos presenta a Potifar como un hombre de alto rango en Egipto, capitán de la guardia del faraón, dueño de esclavos y con suficiente poder como para tener autoridad directa sobre José. Este título, capitán de la guardia, en hebreo es Ar-Hagen, que literalmente puede traducirse como jefe de los verdugos o jefe de la escolta real. Y aquí viene un punto clave. El término saris está acompañado por un título militar. Eso ya es una pista contundente. Un eunuco, tradicionalmente castrado y apartado del combate, sería también jefe de la guardia real, es decir, una figura militar de poder y autoridad física. Muy poco probable. Los estudios históricos refuerzan esta interpretación. En Egipto, a diferencia de Persia o Babilonia, no era común castrar a los oficiales del rey. Los egipcios usaban el término eunuco de forma más administrativa que literal. Un saris egipcio era, muchas veces, simplemente un alto funcionario. Y lo más revelador, Potifar estaba casado. ¿Puede un eunuco estar casado? En ciertas culturas, sí. Por ejemplo, en Persia o Bizancio, algunos eunucos eran casados por conveniencia política, aunque sin una relación sexual tradicional. Pero eso era una excepción, no la norma. Y el relato de Génesis no presenta a Potifar como un hombre sin autoridad en su hogar. Todo lo contrario, es dueño, esposo, jefe y figura central. Entonces, ¿por qué lo llaman saris? Muy probablemente, porque esa palabra, en el tiempo de la redacción del texto bíblico, ya había ampliado su significado. Los autores no están diciendo que Potifar era un eunuco literal, sino que era un oficial de alto rango al servicio del faraón. Una especie de ministro, capitán o funcionario cercano al trono. Y este es el problema con las traducciones superficiales. Toman una palabra rica en matices y la reducen a una sola opción. La evidencia textual, histórica y cultural apunta con fuerza a una conclusión clara. Potifar no era un eunuco en el sentido moderno o físico. Era un oficial poderoso, casado, con autoridad militar y doméstica. Así que no, la Biblia no está insinuando que Potifar era trans. No está presentando un personaje con ambigüedad de género. Lo que presenta es un hombre poderoso, con una esposa con agencia, y con un esclavo hebreo que cambiaría la historia. Y aún así, es curioso cómo una sola palabra puede desatar una tormenta de teorías. Pero antes de juzgar demasiado a quienes distorsionaron el texto, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cuál era el verdadero problema en esta historia? Porque quizás, el centro del conflicto no era Potifar, sino su esposa. Hasta ahora, todos han puesto los ojos sobre Potifar. Su cargo, su cuerpo, su palabra hebrea. Pero, ¿y si él no era el problema central? ¿Y si hemos estado mirando al personaje equivocado todo este tiempo? Porque en el corazón de este relato hay alguien que ha sido distorsionada, manipulada, condenada y, en muchos casos, olvidada. La esposa de Potifar. Ella no tiene nombre. No tiene voz en otros pasajes. Pero con una sola acción, desató una tormenta que cambiaría el destino de José. En el relato de Génesis 39, ella aparece como una figura seductora, insistente, peligrosa. Día tras día, le ruega a José, acuéstate conmigo. Él, íntegro, se niega. Y entonces, cuando ya no puede más con el rechazo, lo acusa falsamente. Es fácil convertirla en la villana. Es fácil decir, fue su culpa. José era inocente. Ella mintió. Y sí, es verdad. Ella mintió. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Era simplemente una mujer lujuriosa? ¿Una esposa infiel? ¿O era una figura atrapada en una cultura patriarcal,
buscando desesperadamente ejercer algo de poder en un mundo que la oprimía? Aquí es donde el relato se vuelve más complejo. En la cultura egipcia, como en muchas antiguas, las mujeres de la élite estaban restringidas, vigiladas, utilizadas para fines políticos. Sus matrimonios no eran por amor. Sus decisiones eran limitadas. ¿Y su deseo? Su deseo no tenía espacio. Ella vive en una casa gobernada por su esposo, un alto oficial del faraón. Pero un día, aparece un joven hebreo, exótico, fuerte, confiable y sobre todo, libre de su poder. José representa algo que ella no tiene, voluntad propia. Y aquí entra una tensión que no es sexual, sino simbólica. Lo que vemos no es solo una mujer deseando a un hombre. Lo que vemos es una dinámica de poder. Una mujer rica, pero atrapada. Un esclavo, pero libre en su conciencia. Una propuesta. Un rechazo. Una humillación. Y luego, una venganza. ¿Eso excusa su mentira? No. Pero tal vez nos ayuda a entender por qué la historia ha sido tan malinterpretada. Porque si simplificamos a esta mujer como la malvada esposa del oficial egipcio, perdemos la riqueza del relato. Y si, por otro lado, la convertimos en víctima total para satisfacer una lectura moderna, también perdemos el equilibrio del texto. Lo que la Biblia hace, en cambio, es mostrarnos algo humano, incómodo y profundamente real. La esposa de Potifar es un espejo de lo que pasa cuando el deseo y el poder se cruzan. Cuando alguien intenta obtener control, mintiendo. Cuando una historia se rompe por el orgullo, por el rechazo, por la desesperación. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué hemos desviado la atención hacia Potifar? Quizás porque es más fácil teorizar sobre identidades sexuales, eunuquismo y traducciones hebreas, que enfrentarnos al hecho de que esta historia habla de algo más profundo. De lo que pasa cuando el deseo no se somete a la verdad. De lo que sucede cuando el poder, sea de un hombre o una mujer, se usa para destruir. La verdadera tensión no era si Potifar era eunuco. La verdadera tensión era esta. Un hombre íntegro, una mujer frustrada, un sistema desigual, y una decisión que cambiaría el futuro de Israel. Porque sí, gracias a esa falsa acusación, José terminó en la cárcel. Pero desde esa prisión, Dios empezó a mover sus piezas. Y esa es otra historia. Después de todo lo que hemos explorado, después del escándalo, de los malentendidos, de las interpretaciones virales y las tensiones de poder, ¿qué queda? ¿Qué enseña realmente esta historia, tan antigua y tan viva? Lo primero es la integridad. José, un joven sin poder, sin familia, sin futuro aparente, elige el camino difícil. Podría haber cedido. Podría haber dicho, ¿qué más da? Ya lo he perdido todo. Pero no lo hizo. José nos enseña que la integridad no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Y eso, hoy, es más revolucionario que nunca. En un mundo donde todo se justifica si da resultados. Donde la verdad es negociable y la conveniencia es la nueva moral. José nos recuerda que hay algo más valioso que el éxito. La fidelidad a Dios, aun cuando nadie esté mirando. Pero esta historia también nos confronta con la fragilidad de la justicia humana. José fue acusado falsamente. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo castigo. Y aún así, no se quebró. Hay momentos en la vida donde haces lo correcto y aún así todo sale mal. Y pensamos, ¿dónde está Dios? Pero el texto es claro. Y el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia. Génesis 39:21. Dios no lo libró del foso. No evitó la mentira. Pero sí lo acompañó en la oscuridad. Porque a veces, la fidelidad no se premia de inmediato. A veces, se prueba. Y en esa prueba, Dios nos forma. Y por último, esta historia nos habla de propósito. Lo que parecía el fin, era solo el comienzo. La prisión fue el camino hacia el palacio. La traición fue el escenario donde Dios comenzó a escribir un plan mayor. Tal vez tú también has sido herido injustamente. Tal vez alguien mintió sobre ti. O tal vez estás en una prisión emocional, espiritual, esperando respuestas. Esta historia es para ti. No porque todo se resolverá rápido, sino porque Dios aún está escribiendo tu capítulo final. Y si eliges como José, si eliges la integridad, la fe, la paciencia, entonces lo que hoy parece un desastre,
Mañana será parte del propósito que no imaginabas.